Radio Caput o en Facebook Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión, ya nuestro tercer programa de la tercera temporada de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Bienvenidos, gracias por escucharnos, a quienes nos escuchan desde aquí y desde el otro lado del Atlántico. Siendo las 19:06, nos saludo, compañeros. Hola, Nadia. Hola, Gladys, ¿cómo andamos? Hola, Ceci. Hola, buenas tardes a todos y todas. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, muy contento de estar acá una vez más, tercer programa, vamos todavía. Bueno, arrancamos. Desde la ARMH Argentina repudiamos el proyecto de ley de Concordia presentado por el PP y Vox en Castilla y León, que no permite difundir información en torno a los crímenes de la dictadura franquista. Los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo, en todo caso, la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo. Bueno, vamos a hablar sobre un poco haciendo memoria, que es lo que se trata nuestro programa, sobre la resistencia en Madrid. El 28 de marzo de 1939, no entraban los nacionales a Madrid, entraban los golpistas y fascistas. La capital resistió durante más de 2 años y medio el asedio militar, no solo de las Fuerzas Armadas de España, sino también de la aviación alemana que bombardeó a la población civil. En España siguen habiendo más de 114.000 desaparecidos y desaparecidas. Bueno, tenemos Hoy tenemos, recuperando un poco también nuestro contacto con nuestros corresponsales desde el otro lado del Atlántico, tenemos hoy una comunicación, unos audios que nos compartió Juan Miguel Vaquero, quien en este momento se encuentra escuchándonos, pero en una actividad. Por esa razón no hemos tenido una llamada directa, pero aún así, queremos compartir con nuestras y nuestros oyentes una información muy importante que nos comparte. Bueno, como ya algunos de nuestros oyentes saben, Juan Miguel Vaquero es periodista del diario Andalucía, es especialista en memoria histórica y derechos humanos y es autor del libro El país de la desmemoria. Él nos hablará en esta ocasión sobre Monumento, la mayor fosa común del cementerio de San Fernando en Sevilla, con más de 2.600 víctimas. Se considera por parte de los familiares y de las víctimas, sobrevivientes y demás, que hay que abrir esa fosa,
que si bien es la fosa del horror, hay que hacer que la tierra siga contando la verdad. Así que escuchamos a Juan Miguel Vaquero. Hola compañeras y compañeros de Argentina, les habla Juan Miguel Vaquero. Es un placer para mí volver a estar con vosotras y con vosotros y seguir caminando en este sendero complicado, complejo y necesario de la memoria y de los derechos humanos. En esta ocasión traemos una historia en la ciudad de Sevilla, en España, en el sur de Europa, alrededor de los desaparecidos forzados, la búsqueda de las familias de estas personas que fueron asesinadas por los golpistas al mando de Franco y fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y luego hechas desaparecer. En la ciudad de Sevilla se realizó una de las mayores exhumaciones en Europa, en la fosa común conocida como Pico Reja, que entregó, después de 3 años de trabajo, 1.786 cuerpos de víctimas. Pero la tarea no termina ahí. Las víctimas del franquismo exigen que los trabajos arqueológicos continúen para buscar a los asesinados. Y una marcha ciudadana, una manifestación, ha señalado hace unos días el siguiente punto donde hay que meter pico y pala. Monumento. Es la mayor fosa común del cementerio de San Fernando, en Sevilla. Ahí, sobre el papel y a priori, hay más de 2.600 cadáveres de personas civiles, mujeres y hombres que fueron vilmente asesinadas y tirados a la tierra sin ningún tipo de respeto. Hay que abrir la fosa del horror, sostienen las víctimas, y permitir que la tierra siga contando la verdad. Esta reclamación ciudadana ha llegado apenas 10 días después de que todas las administraciones del Estado español anunciaran un acuerdo para repetir en esa tumba ilegal la fórmula de Pico Reja. El pacto entre Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla promete un máximo de 4 años para terminar con esta tarea y con un presupuesto estimado de 1,8 millones de euros. Pero las víctimas desconfían del pacto, o más bien de su cumplimiento. Lo queremos ver y lo queremos ver ya, que no haya demoras, incidía Juan Valencia, de la Asamblea Memorialista de Gavidia. De ahí una campaña que han organizado desde el colectivo memorialista de la provincia de Sevilla, que culminará el próximo 14 de junio, que es el día oficial de las víctimas del franquismo en Andalucía, y con la que quieren estar vigilantes para exigir el fin de la paralización de las políticas públicas sobre memoria histórica que aplican, según denuncian estos colectivos de víctimas, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, ambas instituciones gobernadas por el Partido Popular, el partido derechista. Este negacionismo de la memoria, este intento de paralizar las políticas públicas, es por desgracia una cuestión que vivimos en cualquier lugar del mundo en el que la ola de discurso de odio negacionista y ultra acaba teniendo poder, como desgraciadamente estáis viviendo allí también en propia piel allí en Argentina, ¿no? Con las políticas contrarias a los derechos humanos del presidente Milei. En Sevilla la experiencia de Pico Reja acabó siendo uno de los mayores enterramientos colectivos exhumados en Europa Occidental. Y esta realidad constata la necesidad de las víctimas de rescatar a los desaparecidos, de aplacar la desmemoria, como piden estas víctimas, sobre todo en una región, Andalucía, que suma 1/3 de la represión golpista en toda España y que supera en número al terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile, por ejemplo. En Andalucía, según las cifras actualizadas del propio gobierno derechista del Partido Popular, como desvelamos en el diario.es Andalucía, en Andalucía hubo 50.000 víctimas civiles asesinadas por el fascismo español, en un total de 900 fosas comunes. La mayoría de estas fosas comunes siguen sin abrir. La mayoría de estas víctimas siguen sin recuperar. El caso de Pico Reja fue importantísimo. Casi 1.800 víctimas recuperadas, pero es una fosa más y hay que continuar. Como piden las víctimas del franquismo, la fosa de Monumento es la siguiente, donde podría haber más de 2.600 víctimas ejecutadas por el fascismo español. Hay que cerrar esta herida social. A la hora de los historiadores tenemos la realidad
latente que hay que seguir desenterrando. Hay que sacar la verdad para aplicar los parámetros de justicia internacional, verdad, justicia, reparación como garantía de no repetición. En ese camino seguimos caminando, seguimos andando, seguimos haciendo memoria, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y resistiendo, sobre todo resistiendo. Tenemos el ejemplo de Argentina, como acabáis de celebrar el Día de la Memoria, y seguís luchando, y vamos a seguir luchando en todo el mundo porque es el único camino a seguir, el de los derechos humanos, el de la cultura de paz. Sigamos haciendo memoria. Es una cuestión que nos atañe en el presente, pero es una deuda con quienes ya se fueron, y es también una cuestión trascendental para nuestro futuro, sobre todo en los tiempos de discursos de odio que corren. Compañeras y compañeros de la memoria de Argentina, desde España, les envío un saludo enorme, un abrazo fraternal, y con el deseo de que sigamos oyéndonos, de que sigamos colaborando y de que sigamos haciendo memoria contra el olvido. Estábamos escuchando a Juan Miguel Vaquero, muy importante este nuevo pedido de los familiares de las víctimas, y muy importante que se hagan los señalamientos, ¿no? Esta enorme fosa que tiene que ser prontamente descubierta y sacada a la luz, esas historias de esas víctimas, y bueno, y que se haga, como dice Juan Miguel, que se siga trabajando en la reparación histórica de esas familias, de esas historias. Y casi 3.000 personas en una sola fosa, da como dimensión de lo que fue todo, ¿no? Más de 100.000, bastante más de 100.000 personas, como se habla en total, pero 2.600 o más en un solo lugar. Sabiendo que hay muchas fosas en Claro. todas las regiones, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahora vamos a escuchar un testimonio de un familiar que también nos compartió Juan Miguel Vaquero. Soy familiar de 2 víctimas del golpe militar fascista. Hoy, después de 88 años del golpe fascista que originó esa guerra civil tan horrenda y que sembró nuestro país de sangre y fosas, aquí seguimos. Los familiares, junto con el movimiento memorialista y Fuerza Progresista, exigiendo la exhumación de todas ellas. Fosas como esta del monumento, que podría ser una de las mayores de Andalucía, con 7.440 cuerpos, de los cuales 2.616 son víctimas de la represión franquista, y que el actual ayuntamiento, gobernado por la derecha, de forma cínica, se ha negado hasta ahora a continuar con los trabajos de exhumación y a cumplir con la ley de memoria histórica y democrática, paralizando de esta manera todo lo referido a la política de memoria. Y eso no se lo vamos a consentir, se lo debemos a ellos y a ellas. Hace unos días nos llegó la noticia de un principio de acuerdo entre las distintas administraciones, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno. Un acuerdo, consecuencia, que no nos quepa duda de nuestra lucha, que acogemos, como no podía ser de otra manera, positivamente, pero con cautela. Pues no les queda duda que estaremos ahí vigilantes y seguiremos luchando para seguir un plan de exhumación de todas las fosas. Porque, compañeras y compañeras, a las víctimas que están aquí bajo nuestros pies, lo asesinan por ser defensores de la libertad, por defender los derechos de los trabajadores, por defender la República. Cuando esto llegó, ese hermoso día de primavera, el 14 de abril de 1931, el alborozo y la esperanza impregnaba a todo un pueblo, harto de sufrir. Ellos y ellas confiaron que con la República podrían conquistar una vida mejor para la clase trabajadora, para los humildes, los desheredados, para los nada de hoy que todos debían de ser. Pero el fascismo, con su manto negro y tenebroso, truncó sus sueños, sus vidas,
Ya no volverían a amar, ni a reír, ni a abrazar a familiares y amigos, ni a soñar. ¿Por qué tuvisteis que terminar con la alegría de todo un pueblo? ¿Por qué tanta sangre derramada? Sus verdugos y sus herederos pensaron y piensan que ocultando a nuestros familiares y compatriotas en esta fosa del horror, caerían en el olvido, que sus crímenes seguirían impunes. Pero se han equivocado, porque nosotros, familiares, junto con las fuerzas progresistas, no se lo vamos a consentir. No vamos a descansar hasta que todas las víctimas del golpe fascista y de la dictadura franquista sean sacadas de las fosas y las cunetas, hasta que todas las víctimas tengan reconocimiento y la dignificación que merecen. Y esto no solo se consigue con la exhumación de sus cuerpos. Por respeto a ellos y a ellas, la sociedad, la justicia, tienen que juzgar a sus verdugos y colocarlo en el lugar de la historia que le corresponde. Hay que quitar toda la simbología franquista de nuestras calles e instituciones públicas, como la iglesia e incluso la universidad, que hoy en día siguen manteniendo rotulaciones e imágenes que exaltan a los golpistas y a sus acciones. Exijo al Ayuntamiento de Sevilla y al Gobierno de la Junta, como familiar de víctimas y ciudadanas, que ponga en marcha la Ley de Memoria Histórica y Democrática, tan necesaria y urgente para sanar esas heridas que están sangrando y que solo se cerrarán cuando todos y todas las víctimas, con sus nombres y apellidos, sean dignificadas y reparadas. Compañeros y compañeras, desde la entraña de la tierra, ellos y ellas están pidiendo justicia. Nos piden que no lo dejemos donde sus asesinos lo ocultaron de la manera más infame. Nos piden que no lo olvidemos, porque eso sería como asesinarlo de nuevo. No al olvido, verdad, justicia, reparación, fascismo nunca más. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Muy bien, y recibimos aquí a nuestro docente, investigador, escritor e historiador Daniel Campione en su columna Lorca, poesía, música, teatro y política. Te escuchamos, Dani. Lorca y la política es un tema por varias razones. Una es que se ha dicho y se ha escrito a través del tiempo que Federico no tenía inclinación por la política, era más bien indiferente a esa actividad. Pero si se analiza su compromiso con el cambio social y su amor por el pueblo llano, manifestados a través de su obra y también a través de hechos concretos de su vida, se ve que no es así. Si se utiliza el término política en un sentido restringido, remitido a lo partidario, a lo electoral, ahí podría ser cierto del poco espíritu político de Lorca. Nunca fue un hombre de partido, ni asumió definiciones ideológicas muy taxativas tampoco. En cambio, si tomamos la política con un criterio más amplio, que comprende la adopción de valores de ese carácter más generales y su defensa activa, y sobre todo si se incluyen las preocupaciones sociales y culturales, acompañadas por la conciencia de que están atravesadas por relaciones desiguales de poder que se desenvuelven en todos los planos, ahí no podemos estar de acuerdo con que Lorca no estuviera atravesado por la política, no fuera un hombre político. Cualquiera sea la rama del recorrido de Lorca que tomemos, nos vamos a encontrar con su cercanía con el mundo de los oprimidos, de los marginados, esto de
de la mano del conocimiento y de la profunda identificación con las manifestaciones culturales que de modo genérico podríamos denominar de los de abajo. Y además de esa cercanía, ella está acompañada por la crítica a las injusticias y a los prejuicios. Injusticias y prejuicios que oprimían a las mujeres, a los campesinos, a los gitanos y a otros sectores sometidos de la sociedad hispana. Sobre todos ellos, en algún momento u otro, o en varios momentos, se refirió y habló Lorca y escribió Lorca. También puede vérselo a Federico más de una vez en una actitud de desafío frente a las clases dominantes españolas. Denunciaba sus atropellos, sus mezquindades, sus prejuicios, y todo esto lo denuncia más de una vez a través de sus realizaciones artísticas y también en el espacio público, como persona, como hombre, sin necesidad de estar encuadrado en su producción cultural. Pero vamos a ver distintos campos de la actividad de Lorca donde se manifiestan estas inquietudes sociales, culturales y en definitiva políticas. Y vamos a empezar por la que quizás es la menos conocida, la música. Ajá. Todos sabemos que Lorca fue un gran dramaturgo y un gran poeta, magistral, de gran nivel en los dos casos. Pero menos difundido es que también fue músico. Llegó a ser un más que aceptable intérprete de piano, tanto que en su primera juventud pensó en dedicarse a dar conciertos, que ese podía ser su camino. Posteriormente, su relación con el piano continuó, si bien no con esa proyección profesional, digamos, y la volcó al servicio del rescate de la cultura popular española, concretamente del cancionero popular español. Y fue un gran compilador de canciones populares en colaboración con un gran compositor residente en Granada en esa época, Manuel de Falla, gran cultor de la música de raíz popular hispánica, compositor de música culta, digamos, clásico, como la querramos llamar, pero con esa impronta. Lorca recopiló, rescató, musicalizó centenares de canciones y llegó a grabar discos acompañando al piano a una cantante que se llamaba, que la apodaba, mejor dicho, la Argentinita. No era casual, había nacido en Buenos Aires, pero se dedicaba a la canción española y graba unos discos con Lorca que todavía se pueden escuchar en YouTube. Están todas las canciones de ese disco reproducidas casualmente, mejor dicho, las estaba escuchando anteayer y ayer. Esa propensión musical la volcó también a la poesía. Su poesía tuvo que ver con el canto, tuvo que ver con la música popular, tuvo que ver con los gitanos como postergados, como perseguidos, y él publicó un libro, uno de los primeros, llamado Poema del Cante Jondo. El cante jondo, para Falla y para él, era la manifestación más pura, más prístina de ese folclore andaluz, más todavía que el flamenco propiamente dicho. Y quisiera leer unos versos de Poema de la Soleá, porque en ese libro los distintos poemas llevan nombres de ritmos del cante jondo o del flamenco. Y en este, que es de la Soleá, que es un ritmo de esos, dice: tierra seca, tierra quieta de noches inmensas, viento en el olivar, viento en la sierra, tierra vieja del candil y la pena, tierra de las hondas cisternas, tierra de la muerte sin ojos y las flechas, viento por los caminos, brisa en las alamedas. Esta propensión, inclinación a la música tradicional española se manifiesta también en su teatro. Si han visto Bodas de Sangre, recordarán Despierte la novia, una copla, una canción que está allí.
En Yerma está la canción de las lavanderas, del pastor, la escena de la romería, y en la casa de Bernarda Alba es muy recordada la copla de los segadores. Y esos pasajes cantados solían contener o resonar los elementos de crítica social y de cuestionamiento al poder establecido que contenían esas obras, de las que después vamos a hablar un poquito. Saliendo de la música, hay un aspecto de la cultura española que Lorca tomó con mucha seriedad y con espíritu polémico inclusive. Nos referimos a la herencia árabe o morisca, como se decía también en España, esa larga presencia de árabes y de norteafricanos, sobre todo en el sur de España, en particular en Andalucía, de donde provenía Lorca. Cierta vez, ante la pregunta de un periodista acerca de qué opinaba de la toma de Granada por los Reyes Católicos, la gloriosa reunificación final de España o el final de la Reconquista en el discurso tradicional, Federico contesta lo siguiente: fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el mundo, para dar paso a una ciudad pobre, acobardada, a una tierra de chavico es una moneda de bajo valor, donde se agita actualmente la peor burguesía de España. No suena a un apoliticismo muy pronunciado, ¿no es cierto? No, para nada, en absoluto. No tiene un sabor moderado, neutral, equidistante. No se corre de ningún conflicto, me parece. Claro, y esta posición resulta muy meritoria porque muchos intelectuales y artistas, incluso los de izquierda, seguían manteniendo la concepción convencional de la Reconquista y hablaban de la epopeya del Cid Campeador, de la lucha contra los moros, y Lorca avanzaba ya en otra dirección. Asume, como vimos, la defensa del legado arábigo y no es nada clemente con la clase dominante de su tierra, esa a la que llama la peor burguesía de España. Claro, porque él está hablando de la exterminación de una cultura. Claro, Exacto, claro. eso. Y le agrega la calificación negativa de aquellos que, en cierto sentido, ocuparon el lugar de los moros. Y en la misma línea, una vez que le preguntan qué significaba para él ser granadino, responde: creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío y del morisco que todos llevamos dentro. Y así es que parte de su poesía, quizás no la más conocida, porque el libro dedicado a ella no se publicó en vida de Lorca, parte de su poesía, decía, está dedicado a la herencia árabe. Uno de sus libros poéticos se llama Diván del Tamarit y tiene dos tipos de poemas: las gacelas, que se dedican al amor, y las casidas, que se dedican a la muerte. Son dos formas de procedencia oriental que Lorca toma. Vamos, quizás se nos está terminando el tiempo, ¿no? Quedan unos minutos breves, pero sí podemos... Sigamos entonces. Expláyate. 3 minutitos. Bien, vamos entonces a leer la Gacela 1, del amor imprevisto se titula. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches tu cintura enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte, por mi pecho, las letras de marfil que dicen siempre, siempre, siempre. Jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Más o menos, ¿no? Y un minuto más para hacer referencia,
seguiremos el hablando programa de que viene, si no se oponen ustedes, o si me lo permiten, pero quisiera cerrar con una referencia a la República y Lorca, ya que en 1931, en abril de 1931, Lorca se identifica por completo con la República y a poco andar asume algo así como un cargo público, director del Teatro Estudiantil Itinerante llamado La Barraca, una flamante creación del área educativa y cultural de la República. Por allí andaba un maestro de Lorca, el dirigente socialista Fernando de los Ríos. ¿Y qué propósito tiene Lorca cuando arma este teatro amateur, diríamos, integrado por universitarios? Lo que quiere es llevar el teatro clásico español a espectadores alejados de ese mundo. Acercar la cultura al pueblo, en gran proporción aldeanos, que algunos de ellos nunca habían asistido a una representación teatral, y él no les lleva a un teatro simple, un teatro convencional. Va con Miguel de Cervantes y sus entremeses, con La vida y sueño de Calderón de la Barca, en algún momento La dama boba de Lope de Vega, el Don Juan de Tirso de Molina, los grandes autores, ya que Lorca repudiaba buena parte del teatro español más moderno, porque lo consideraba hecho para un público burgués, de creencias y sentimientos convencionales, conservadores, y así vuelve a manifestar sus afinidades con los pobres y los explotados, y la correlativa antipatía hacia los sectores privilegiados o simplemente pudientes. Seguimos hablando de Federico la semana que viene. Todo tiempo es poco para referirnos a este gran poeta, gran dramaturgo y gran hombre de la cultura. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, ahora vamos... Sumo Sí, una cosita, dale. Porque Daniel nombró a Manuel de Falla y el Instituto Superior de Música en Argentina lleva el nombre de Manuel de Falla. Exactamente, cierto. Bueno, ahora vamos a escuchar un poema dedicado a Lorca de nuestra compañera Susana Maceira. A Federico García Lorca. Tu poesía tiene el encanto de las musas, el romancero gitano, la luna vino a la fragua, verde que te quiero verde, el llanto de la guitarra. Todo se llena de luz en la poesía lorquiana. Viajó a Buenos Aires, caminó por sus calles y se enamoró de ella en cada rincón de su arte. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamo.
haces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Bien, y escuchamos a Arbolito en Para la Mano. Ya sabemos a quién va dedicado. ¿Saben por qué se llama Arbolito, no? Contanos, por favor. Por el nombre o sobrenombre del indígena al que se le atribuye la muerte del coronel Rauch, que era un exterminador de indios, como decían ellos, o salvajes de primera magnitud. Hay una localidad llamada Rauch y estaba la propuesta, impulsada por Osvaldo Bayer, de reemplazar el nombre Rauch por Arbolito. No ha sido concretada hasta hoy, pero algún día ocurrirá. Sí, hay que seguir pegando ahí con ese tema. Bueno, vamos a recordar a Miguel Hernández. Un 28 de marzo de 1942 moría Miguel Hernández. Moría en una cárcel de Alicante, moría de tuberculosis. Su muerte es consecuencia de la dictadura franquista y a 82 años de su fallecimiento hacemos nuestro pequeño homenaje al poeta del pueblo. Y a continuación vamos a escuchar un poema de Susana Maceira dedicado a Miguel Hernández. Al poeta Miguel Hernández. Tu poesía ha sido mi vivir, mi luz en tu agonía. Fiel poeta, a tu saber bendigo, con amor día por día. Miguel Hernández te llamas y eres sol que el universo envía. Bien, y ahora vamos a escuchar la artística de Ceci y después la presentamos, por favor. Han llamado y sé muy bien quién es. Son demonios, vienen a por mí. Ponte a salvo, vendrán a por ti. Más disparos al amanecer. Bien, y ahora vamos a escuchar en su columna a nuestra compañera Cecilia Samanes, docente investigadora, quien arranca: la educación es una cuestión política. Te escuchamos, Ceci. Bueno, para hoy preparamos un apartado sobre la educación española previa a la Segunda República. Como tengo el defecto de la sociología, está bueno pensar los procesos, ¿no? Entonces, bueno, la educación, tal como es el título de mi columna, es una cuestión política. Y la política es un proceso, por eso hay que hacer un poco de historia y de memoria también, porque tal como es la educación actualmente tiene que ver con ese devenir histórico político-educativo, ¿no? Entonces permite comprender algunas de las múltiples razones por las que la educación de alguna manera fue refundada en la Segunda República Española. Los y las españoles, beligerantes ellos, no perdían oportunidad de agarrarse a los tiros con quien sea. Entonces, en la Primera República Española, proclamada por las Cortes allá por febrero de 1873, que duró hasta diciembre del año 1974, para dar lugar a la restauración monárquica de los Borbones, en ese periodo de año y medio estuvo marcado por 3 conflictos armados en simultáneo. La Guerra de los 10 Años, en la cual Cuba intentó independizarse,
entre 1868 y 1878, la guerra civil entre los partidarios del duque de Madrid Carlos, pretendiente al trono, contra quienes sostenían a Alfonso XII, conocida este periodo como la Tercera Guerra Carlista. La tercera guerra que sufrieron en este periodo fue lo que se llamó la sublevación o revolución cantonal, que duró solo 6 meses, entre julio del 73 y enero del año 74, donde se enfrentaron los republicanos intransigentes contra los moderados o centristas. La disputa era si hacer más rápido o no la instauración de una constitución para instaurar la República Federal, ¿no? Bueno, nada, algún parecido con la actualidad, a ver quién hace las cosas más rápido. Bueno, así las cosas. La cuestión era que con tanta guerra la monarquía no perdía tiempo, es decir, la casta nunca pierde tiempo, y vinieron los años de la Restauración Borbónica, entre 1874 y hasta 1931. En estos años hubo cierta estabilidad institucional, pero de corte liberal. Sin embargo, hubo también, sobre todo al final, una progresiva decadencia que derivó en la dictadura de Miguel Primo de Rivera entre el 23 y el 30. Tras el fracaso de esta experiencia dictatorial, el rey que estaba apoyando todos estos sucesos, don Alfonso XIII, intentó en 1930, luego que termina la dictadura de Primo de Rivera, obtener el mayor control político. Pero los partidos republicanos, socialistas y nacionalistas se unen contra la monarquía y obtienen la victoria electoral de un Frente Popular en las elecciones municipales del 12 de abril del 31, que es cuando se inicia la Segunda República, se proclama la Segunda República, ¿no? Esto, cuando estaba preparando mi columna, esto de la victoria electoral del Frente Popular me hacía acordar a la victoria del Frente Popular en Chile en 1971, que termina con un lamentable y trágico golpe dictatorial que duró finalmente hasta 1989, ¿no? Es decir, la Segunda República termina con el golpe de Franco en el 39, luego de las matanzas y masacres que vamos contando programa a programa, ¿no? Bueno, entonces, dentro de este sistema oligárquico y centralista aparece el actor de la Iglesia, como no podía faltar, que sale fortalecida de todo este proceso porque el Estado español monárquico se declara como un Estado confesional. Entonces, toda la educación estaba bajo la égida de la Iglesia Católica. Ahora, si nosotros pensamos la traducción del proceso político al sistema educativo, ¿no es cierto?, nos podemos basar en dos historiadores, Agustín Escolano Benito, que en su texto Las escuelas normales, siglo y medio de perspectiva histórica, y coincide en sus análisis con Isabel Gutiérrez Zuloaga, que desarrolla un artículo llamado Contexto Histórico, en el que se produce la creación de las escuelas normales en España, ambos escritos en los años 80, en el 82 y en 1989. Entonces, estos dos autores lo que hacen es, a través del recorrido de la educación normalista, presentan estas pugnas y estos cambios que hay. Aunque parezca aburrido, pero desde el siglo XIX hacia adelante, tomando en cuenta también las rupturas o continuidades del año 1800, porque marcaron hitos muy importantes. Si todavía hay tiempo, arranco un cachito, y si no, seguimos la semana que viene, como ustedes quieran. Seguimos. Bueno,
Estos dos autores, Escolano Benito y Gutiérrez Zuloaga, nos cuentan que durante el siglo XIX España pretende modernizarse y en esta modernización, por supuesto, era necesario formar y reformular la formación de las niñeces, es decir, de los infantes y las infantes. Entonces, el desarrollo y organización de los sistemas nacionales educativos debía adecuar la formación y profesionalización de los maestros, es decir, quienes iban a formar a esas niñeces. Ahora, ¿con qué objetivo y cómo lo harían? La nueva estructura societal, copiada del modelo francés, necesitaba dejar de lado la sumisión de las personas en tanto súbditos para convertirlos en ciudadanos. Elemento fundamental para la conformación de un Estado liberal, porque se considera que esta nueva ciudadanía, a imagen de la sociedad francesa, luego de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, de 1889, por ahí, se considera que esta nueva ciudadanía posee derechos como la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Entonces el Estado comienza a desplazar la lógica operativa y formativa de la educación desde el antiguo régimen encarnada por la Iglesia hacia una nueva culturización de los sujetos, ¿no? Acercándolos de esta manera a ese nuevo orden liberal burgués. Claro, perdón, Sí. Cecilia, me parece que, bueno, en ese modelo de economía capitalista era necesario como construir a esos ciudadanos libres con estos valores de la Revolución Francesa, cosa que no había, que Totalmente. no estaba consolidado. No, evidentemente el cambiar de súbditos a ciudadanos era totalmente un quiebre, ¿no? Un quiebre total. También, digo, para poner en relación, quizás con algo más cercano de quienes nos escuchen de este lado del Atlántico, pensemos, por ejemplo, en el año 1880 en Argentina, en la Constitución del Estado-Nación, una preocupación de Sarmiento era conformar ciudadanos, claro, porque nacía un nuevo Estado, digamos, ¿no? Y también Sarmiento toma el modelo estadounidense, ¿no es cierto? De hecho, trae maestras de allá. Y también se implantan muchas escuelas normalistas, que fue lo que hubo en este proceso en España. Si quieren, hasta acá y bueno, seguimos. Seguiremos gracias. con la segunda parte. Bien, seguimos con la segunda parte. Bueno, tenemos un pequeño efemérides respecto de un día que se celebró ayer, que fue el Día Mundial del Teatro. Cuando ya no tengamos trajes ni decorados, representaremos con alpargatas el teatro clásico. Y si no nos dejan levantar el tablado, representaremos en plena calle, en las plazas de los pueblos, donde sea. Y si tampoco nos dejan así, representaremos en cuevas y haremos teatro oculto. Ante la realidad social, el artista debe apasionarse. ¿Quién dijo esto? Fue Federico García Lorca. Feliz Día Mundial del Teatro. Muy hermoso, muy hermoso. Bien. Bueno, nos gustaría tal vez un poco acercarnos a ver qué estás leyendo, Daniel. Por favor. Perfecto. Vamos a seguir con Federico. Bueno, hoy es un día dedicado a Federico García Lorca. Claro. En el programa, Que no es ningún aniversario, pero nos gusta mucho recordarlo y ocuparnos de ciertas figuras, pese a que no sea ningún aniversario. Este libro, que se titula con el nombre de él, es escrito por un estudioso francés, Albert Bensoussan, que da un buen panorama de la vida de Lorca, particularmente en aspectos ligados a su vida sentimental, a su relación con otros artistas. Está muy bien tratado el vínculo con Salvador Dalí, más brevemente, pero también con mucho acierto, su relación con Luis Buñuel, el cineasta aragonés. Además, se ocupa mucho del vínculo de Lorca con las mujeres, en el sentido de estar
preocupado siempre por la condición de las mujeres y convertirlas en las protagonistas de la mayor parte de sus obras teatrales. Muy interesante. Es que al fin y al cabo eran las que siempre sufrían, sobre todo, muchísimas de las cosas que pasaban. Exacto. ¿no? Él además pone en relación la homosexualidad de Lorca con el tipo de relación que tenía con la opresión de las mujeres, con el vínculo con su madre. La cuestión es que si uno toma Bodas de Sangre, Doña Rosita la Soltera, La Zapatera Prodigiosa, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, Mariana Pineda, entre de todas ellas, son todas obras donde la figura principal es una mujer. Bensussan nos trae buena información y buen análisis del teatro de Lorca y de parte de su poesía también. ¿Esto lo conseguimos acá? Sí, se consigue, es una edición argentina de la editorial El Ateneo y por allí quedan algunos ejemplares, no está totalmente agotada. ¿De qué año es este libro, Daniel? La edición original es de los 80, pero no recuerdo de qué año es esta, vamos a fijarnos. Esta es del año 2017. Bien. Bueno, muy buena recomendación. Estamos ya por retirarnos. Vamos a saludar. Sí. Y estuvimos aquí Nadia Mallorquín, Gladys Avellaneda, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione y Cecilia Samanes, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado, en la técnica nuestro Chino Román y en la producción Nadia Mallorquín. Esto fue para todos, Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina, todos los jueves por Radio Caput de 19 a 20 horas. Y ahora vamos a escuchar, nos retiramos con Canción del Esposo Soldado, de letra de Miguel Hernández. Salud y República. Dime, Miguel, ¿cuántas guerras han ganado los poetas? Poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado. Fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer.